Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 16 de septiembre de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El mundo se despierta hoy a las puertas de una guerra. El ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita, que los Estados Unidos y el mundo entero le atribuyen a Irán, dicen que son los rebeldes hutíes. Nadie piensa que esos rebeldes tengan la tecnología, con la precisión y la capacidad destructiva que se utilizó contra las mayores refinerías del mundo. El petróleo disparado, pero todavía más grave, las amenazas del presidente Trump de utilizar las armas contra Irán. El mundo está a las puertas de una guerra. En Colombia, la historia del fracking. Cómo se preparó el gobierno colombiano para afrontar el más duro desafío y el más grave peligro que ha tenido que soportar la economía colombiana, el Estado colombiano, cómo se preparó para eso. ¿Qué hace el famoso Gil Botero, el contratista de la Fiscalía General de la Nación? El hombre que vota por el fiscal Montealegre y luego sale a contratar con él. Un hombre que no tiene pues ningún sentido de la ética. ¿Qué hace en el proceso? Es representante de Ecopetrol, pero Ecopetrol no es parte en el asunto. El demandado es el ministerio, que utiliza un contratista externo que no tiene experiencia en nada, que no tiene ninguna trayectoria en el campo del derecho de lo contencioso administrativo, y Gil Botero es un coadyuvante. ¿Qué nos va a pasar ahí? El impedimento del magistrado Alberto Montaña es el único aporte que se le conozca al señor Gil Botero en este proceso. La despedida de un gran soldado, Hernán Mejía Gutiérrez. Tuvimos muchas reacciones a esa despedida que conmovió el corazón no solamente de las tropas, era un mensaje dedicado a sus hombres, a sus antiguos superiores, a sus compañeros de lucha, a sus soldados. Estremecedor el mensaje del coronel Hernán Mejía Gutiérrez cuando el gobierno le obliga a, como se dice ahora, a dar un paso al costado, que es la nueva manera que se inventaron para decir que a alguien lo destituyen. Seguimos sin glifosato. Este gobierno definitivamente no toma decisiones y ahora lo último que se dice en contra de las declaraciones anteriores del ministro de Defensa, que advertía que habría fumigación con glifosato para este mes de agosto que ya pasó. Y entonces todos los días lo posponen y ahora están hablando de comienzos del año entrante. Parece que no todo está listo. Hacen falta aviones, hacen falta pilotos, hace falta glifosato, hacen falta pantalones. ¿Qué será lo que está haciendo falta para fumigar con glifosato? Fuerte caída del oro y la plata y al mismo tiempo aumento muy importante en el precio del petróleo, y eso antes de que empiecen las cotizaciones de verdad en la madrugada de hoy, que ya empezaron en Europa, que desde luego ya se cumplieron en la China y ahora vendrán las de los Estados Unidos. Todavía no expulsan a Márquez y a Romaña de la JEP. La señora Linares es invulnerable al ridículo. A estas alturas de la vida, la JEP no ha sido capaz de decirnos en qué consisten las penas alternativas de las que hablan. Eso tiene que estar en la ley.
Pero como estos no saben derecho, parece que al señor Cifuentes, que algo sabía, se le olvidó. No puede haber pena sin norma que tipifique el delito, ni puede haber pena que no haya sido previamente definido en la ley. Los de la JEP no tienen ley. Para ellos no vale la Constitución colombiana ni valen las leyes de la República. Y ahora se quejan de los desertores. Ellos los pusieron en libertad. Ellos son los culpables de este desastre. Demar Córdoba nos ampliará el tema. La Fiscalía de Venezuela abre investigación contra Guaidó por reunirse con bandidos. Al pasar la frontera para visitar a Colombia, donde fue recibido con honores de presidente de la República, como le corresponde, Guaidó se encontró con unas personas que le pidieron una foto, unas selfies, y se tomó unas fotos con ellos. Eso llegó a las manos de la Fiscalía, que lo acusa por estar en compañías de bandidos. ¿Cómo le parece? El gobierno venezolano que vive de los bandidos, que se alimenta con los bandidos, con los de las FARC, con los del ELN, con los de la ETA, con los de Irán, con todos los bandidos del mundo, están con el gobierno de Maduro. Y entonces ahora procesan a Guaidó porque de manera inopinada, inadvertida, se tomó unas selfies, unos retratos con un par de bandidos en la frontera entre Venezuela y Colombia. El concierto de André Rieu. En nuestra sección de cultura hablaremos de este espectáculo nunca visto en Colombia y que probablemente no se verá otra vez. André Rieu en Colombia. Lástima grande, las fallas de sonido que me hicieron esperar más de una hora al público. La calidad humana de André Rieu. 15 años de cárcel para Ida Merlano. ¿Recuerdan ustedes? Ella fue la señora que tenía una casa blanca en Barranquilla, desde donde salían cheques y dinero para comprar votos, porque eso es la moneda corriente en las elecciones en muchos lugares de la costa atlántica. Entonces la denunciaron, la capturaron, la procesaron y la condenaron a 15 años de prisión. Y uno se pregunta, ¿ella solita fue la que hizo todo ese montaje? ¿Ella tenía capacidad para conseguir todo ese dinero y para distribuirlo y para consumar estos delitos? ¿Nos van a hacer creer eso? Otro soldado muerto en el Catatumbo, en el sitio de La Gabarra, y asesinado otro candidato a la alcaldía también en norte de Santander, candidato del Partido Conservador. Esta es la paz de Santos y esta es la paz de la ONU, la paz que estamos viviendo. Nunca estuvo el país en una guerra, en lo que se llama guerra, es decir, en una vorágine de violencia y de terrorismo como estos. Buenas cifras para la industria y el comercio en julio, pues relativamente. La industria subió 3.5%, el comercio subió 8.5%. Pero malas señales en empleo. El empleo industrial cayó 0.5%. Moraleja, lo que está aumentando es la utilización de unos inventarios, alguna eficiencia en el manejo de las máquinas, pero nada de eso produce un empleo adicional. Imparable el reclutamiento de niños en Colombia. El cálculo que se tiene y el que publican en todos los periódicos es que el 50% de las bandas de los disidentes, de los grupos residuales, está conformado en un 50% por niños. Eso es lo que pasa en todo el país y eso es lo que ha seguido pasando. Y como eso no lo castigan, como eso lo perdonan, pues siguen cometiendo los delitos, el valor ejemplarizante de la mala conducta. Como no castigan a los bandidos de las FARC por estos crímenes atroces, como se los perdonaron todos con una ley que ahora sí, de aquí en adelante,
no se podrá considerar como parte de un delito político el reclutamiento y la violación y las atrocidades que cometen contra los niños y las niñas en Colombia. Pero de aquí en adelante, hacia atrás no. Pues entonces todo el mundo está dedicado a lo mismo. El valor ejemplarizante que tiene la pena, tanto la que se impone como la clemencia que se otorga. La clemencia con los bandidos es el delito, es el terror, es la peor manifestación de la violencia. Reapertura parcial de la vía al llano. Hoy se hacen unos trabajos experimentales y mañana empiezan con los camiones de carga. Eso va a ser un problema de marca mayor. No sé por qué no esperan ya unos días más a que esté la carretera en condiciones de que pueda ser utilizada. ¿Tiene esa montaña estabilidad suficiente para soportar ese tráfico? ¿Lo tiene? Dios nos tenga de su mano. Sobre la ayuda a los Estados Unidos, la ayuda de los Estados Unidos al gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia no es el personaje en estas declaraciones de los Estados Unidos. El personaje es el presidente Álvaro Uribe Vélez. Autoridades de los Estados Unidos dicen con toda claridad que Álvaro Uribe Vélez es el hombre de confiar en Colombia y el que sí sabe para qué se utiliza la ayuda. Aquí, en los últimos tiempos, ni hablar en la época del gobierno de Santos, pero inclusive en este último año, no se sabe a dónde y para qué van a parar esos recursos. ¿Quiénes son los que organizan los abucheos al presidente Uribe? Ya hubo uno en La Calera, otro en Acacías. Son 10 o 15 o 20 sujetos, todos de las FARC, todos amigos de la JEP, que salen a gritarle al presidente Uribe lo que se les ha ocurrido para tratar de buscar la reacción de los uribistas y para sembrar de más violencia el país. La misión de sabios para la ciencia y la tecnología protesta porque el gobierno no lo oye. Y el gobierno ha resuelto convertir esto, dicen, en una especie de constituyente. La comisión encargada del tema tiene 37 miembros. 37 miembros. Garantía de que eso no funciona. El comité ejecutivo 11 y hay un comité regional de 24, entre otras instancias. Este gobierno le montó a esa comisión de sabios una estructura burocrática de tal manera que está garantizado que no funcionará jamás. ¿Lo hicieron con esa intención? ¿Por simple inadvertencia? ¿Por ineptitud? Murió el representante a la Cámara de los Estados Unidos, Mario Díaz Balart. Lo que dijo Carlos Lleras de la Fuente hace 3 años de Juan Manuel Santos, vale la pena recordarlo. Llega Philip Goldberg, el nuevo embajador de los Estados Unidos en Colombia, conocedor de la región, un hombre cercano al país. Esperamos que tenga un gran desempeño en esta nación, amiga por excelencia de los Estados Unidos. El ejército nos salvó de un monumental atentado en la ruta panamericana. Fueron localizados y desactivados 2 cilindros de 40 libras de GLP cargados con metralla y explosivos. Nos salvamos de una nueva tragedia. Hay más de 3.000 personas confinadas en el Chocó por el ELN. Lo denuncia la ONU. La ONU que está diciendo que quedamos en paz y que el trabajo es una maravilla y que el mundo entero recordará la paz que ellos ayudaron a hacer. Ahí nos contaban cuál es el personal burocrático destacado en la ONU en Colombia. Es una cosa increíble, increíble, de miembros de la ONU que están trabajando acá. Todo con la plática nuestra, por supuesto, eso es con la plática nuestra.
Definitivamente confirmada la noticia de la baja de Hamza Bin Laden, hijo de Osama Bin Laden, en un bombardeo de los Estados Unidos entre Pakistán y Afganistán. La Asamblea Nacional de Venezuela, el último reducto de la democracia venezolana, exige la libertad específica de 3 presos políticos, de Edgar Zambrano, de Roberto Marrero y de Juan de Requesens, que llevan arbitrariamente detenidos, sin que sepan de qué se los acusa, sin tener ningún derecho a la defensa, entre 130 y 404 días. No, pero Maduro dice que no tiene presos políticos. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es de cínico ese sujeto? Tan cínico como torpe. Venezuela dice que está lista para defenderse de los Estados Unidos, dice el canciller Jorge Arreaza. El ejército de los Estados Unidos muy asustado con semejantes declaraciones. Fue encarcelada en Irán y condenada a 10 años de prisión la doctora Kelly Moore Gilbert, australiana, doctora en política del Medio Oriente de la Universidad de Cambridge. Está desde el año pasado detenida en Irán y tiene que pagar 10 años de cárcel porque supuestamente estaba haciendo trabajos de espionaje. Ahora llaman así a los estudios científicos de los especialistas en ciencia política. Oficiales venezolanos están pidiendo en masa su baja del ejército por los salarios de hambre que les pagan. Venezuela se está quedando sin ejército. Ahí ya comprenden ustedes por qué Maduro resolvió que va a acabar definitivamente con el ejército y que lo va a reemplazar con 500.000 bandidos que tiene armados para que disparen en cualquier dirección con tal de que disparen. Ni gobierno de los jueces, ni justicia de los políticos. Los jueces están gobernando a Colombia, como en el caso del fracking, como en el caso del glifosato. Los jueces son los que mandan en Colombia, los que deciden si se pueden utilizar o no se pueden utilizar elementos de drogadicción, cocaínas y marihuanas y anfetaminas en los parques públicos. Cuando los jueces gobiernan, es tan malo cuando los gobernantes como cuando los gobernantes hacen de jueces. El maravilloso artículo de Rodolfo Segovia sobre fracking estará a disposición de ustedes, lo subiremos a la página de La Hora de la Verdad. Rodolfo Segovia escribió un artículo de antología sobre el fracking. El partido de la U pide caducidad de la investigación del Consejo Nacional Electoral a la campaña tramposa de Santos en el 2014. Vamos a ver si la investigación que se abrió no interrumpe esa caducidad o si la caducidad solamente la interrumpe el fallo final. Pero estos cínicos de la U, estos desvergonzados de la U, metiéndose en el burladero de las prescripciones y las caducidades para impedir que al bandido de Juan Manuel Santos le hagan el juicio que se merece. A propósito, por lo menos existe en Colombia la sanción social. Ya lo comentaremos. Tenemos que corregir, dicen, teníamos una mala información, que Mario Díaz Balar estaba muerto, que había fallecido. No es verdad, fue un fake news. Por fortuna, lo que sí tenemos es una entrevista que le hizo Félix de Bedú. Tragedia en Popayán con avioneta que apenas despegaba. 7 muertos, 2 heridos, parece que hay un tercer herido más. Como siempre, se hará la investigación correspondiente. Ya sabemos que esas investigaciones nunca terminan en nada. La gran quiebra de OxyContin, dueña de Purdue Pharma, y que pertenece a sus dueños billonarios, los Sacklers.
es la quiebra más grande que ha habido en los Estados Unidos en mucho tiempo. Vuelve la violencia a Hong Kong. En una marcha prohibida, los policías chinos atacaron a los hongkoneses y se armó otra vez la grande. China tiene en Hong Kong un problema enorme, gigantesco. Hablaremos de ese tema. Y Hoy en la Historia recordaremos lo que hay que recordar. Hoy es el Día Nacional de México. Hoy se recuerda el grito de Dolores, un 16 de septiembre como hoy del año de 1810. El cura Hidalgo lanzó el grito de Dolores cuando los conspiradores de Querétaro se vieron denunciados, y especialmente Allende, el hombre que acompañó a Hidalgo hasta cuando Hidalgo se dejó acompañar, el militar que hubiera podido convertir ese intento gigantesco, enorme, de Hidalgo por liberar especialmente a sus indios amados, lo hubiera podido convertir en una guerra de verdad. Hablaremos de todo eso hasta donde podamos en Hoy en la Historia que nos ofrece ASESCO. De esta manera, pues, estas son las noticias que trataremos en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos nueva cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 22 minutos. Comenzamos ya, bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy significativo, especializado en ortopedia y en cirugía también. Pero qué gran cantante Alfonso Ortiz Tirado, interpretando de Fernando Silva Valdés, Clavel del Aire. Con esta música, con este intérprete, saludemos la mañana. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra queridísima audiencia. Como usted lo dijo, doctor Fernando, el mundo va a puertas de una guerra, y es que durante el fin de semana rebeldes yemeníes hutíes atacaron con drones 2 refinerías de la petrolera estatal Aramco en Arabia Saudí. Se habla que el ataque fue con 10 aviones no tripulados contra las refinerías que causaron fuertes incendios que ya han sido controlados, pero la empresa redujo su producción a la mitad, a 5,7 millones de barriles por día, a más del 5% de la oferta mundial de crudo, y no dio plazo para la reanudación de la producción. Prometemos al régimen saudí que nuestras operaciones futuras se expandirán más y serán más dolorosas que antes, mientras continúen las agresiones y el asedio, concluyó el portavoz militar de los rebeldes que presuntamente habrían cometido este atentado. Y mientras los rebeldes se atribuyen el ataque, Estados Unidos y el mundo entero no cree que sea cierto que este grupo cuente con la tecnología necesaria para realizar este tipo de ataques. En una conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, condenó el ataque, mientras el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Irán por estos ataques y dijo que ese país no apoya a los rebeldes. Además dijo que es un ataque sin precedentes al suministro de energía mundial.
También, por su parte, el gobierno de Irán desestimó las acusaciones de Estados Unidos y aseguró que estas acusaciones son insensatas y que solo buscan justificar futuras acciones contra su país. Mientras que un alto comandante de la Guardia Revolucionaria de ese país admitió que la República Islámica está lista para una guerra en caso de que ésta cede. Pero este tono de guerra no quedó ahí, pues el príncipe heredero saudí sostuvo que Riad quiere y puede responder a esta agresión terrorista. Estados Unidos no se quedó atrás y el presidente Trump manifestó que su país está cargado y listo para responder a la agresión sobre infraestructuras saudíes y autorizó liberar reservas de petróleo de su país tras este ataque, pues ayudar a un poco más a esta crisis y para compensar la caída de la producción de Arabia Saudita. Y es que tras este anuncio de Arabia Saudí sobre la pérdida en su producción de 5,7 millones de barriles diarios, el precio del petróleo se disparó en los mercados más del 9%, el precio por barril se cotizó en $65. Por su parte, la Unión Europea también se refirió a este tema y a este grave hecho y admitió que la situación actual es una amenaza real para la seguridad de Oriente Próximo. Repetimos, el mundo a puertas de una guerra, doctor Fernando. A las puertas de una guerra que puede ser de cualquier tamaño. Recuerden que Irán está muy respaldado por Putin desde Rusia, de manera pues que estos ataques contra Arabia Saudita no son de unos rebeldes que están tirando armas hechizas contra Arabia Saudita. Estos son drones de muy alta precisión, de grande capacidad destructiva, y el mundo a las puertas de un problema serio de abastecimiento de petróleo. Vamos a ver cómo para el escándalo, porque Arabia Saudita tiene enormes reservas que podría utilizar para mantener el equilibrio del mercado. Lo mismo los Estados Unidos podrían hacer otro tanto mientras se restablece la producción en las refinerías afectadas por el ataque iraní, porque fue un ataque iraní. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana con un muy difícil balance de seguridad de este fin de semana, con otro candidato que se suma a la lista de asesinados durante la contienda electoral que tiene lugar en este país. Esto de cara a las elecciones regionales a celebrarse el próximo 27 de octubre. Ayer, al mediodía, en el sector conocido como La Gabarra, en jurisdicción de Tibú, en norte de Santander, el candidato del Partido Conservador, Bernardo Betancur, fue bajado de su vehículo y asesinado a sangre fría por terroristas por los que ahora las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 30 millones de pesos. El candidato Betancur recientemente había denunciado una campaña sucia en contra de la suya y había hecho un llamado a sus contrincantes a tener una sana contienda electoral, contienda que se vio paralizada el fin de semana tras conocerse esta noticia del asesinato de Betancur, que se suma a los asesinatos de otros 5 candidatos quienes pues han sido ultimados en el marco de las elecciones regionales. Vaya usted a saber por quién o por qué. Hay muchas bandas criminales, hay muchos candidatos rivales que están en la mira de las autoridades, y lo que esperamos en Colombia es que se esclarezcan los hechos de estos candidatos que han sido asesinados y por supuesto que se detenga este derramamiento de sangre de cara a las elecciones regionales. Escuchemos el llamado que hacía precisamente hace pocos días el hoy fallecido candidato Bernardo Betancur. Un saludo muy especial a la comunidad tibullana. Les habla Bernardo Betancur, candidato a la alcaldía de nuestro municipio por el Partido Conservador. Quiero informar y dar a conocer lo que últimamente viene sucediendo en este proceso político. Somos respetuosos y también exigimos respeto a la campaña nuestra. Hacemos un llamado y también exigimos que no sigan desvirtuando, que no sigan llegando con documentos falsos, que no sigan llegando con información a las comunidades. Se van al sector rural, tal vez porque ellos allá no tienen la posibilidad de que vean los medios de comunicación o las redes sociales más fácil. Lo que buscan es como ir apenas que se va acercando la fecha final o el día clave de las elecciones, entonces se sienten que, no sé, tal vez se sienten inseguros y vienen haciendo esta clase de política y después se salen a negar a los medios de comunicación que no están haciendo nada. Nosotros tenemos testigos, tenemos la información
de las personas muy serias que nos están manifestando lo que está sucediendo. Queremos que si nos ganan las elecciones, que nos ganen de manera limpia. Gracias al pueblo tibuyano y a la comunidad. Pues eran esas las declaraciones y ese era el llamado que hacía el candidato Betancur, que si les ganaban fuera de manera limpia. Lo cierto es que fue asesinado el día de ayer y su asesinato ha levantado todas las voces de rechazo en contra de la violencia, porque con Betancur muere también un pedazo de la democracia colombiana. Democracia que tiene unas fragilidades inmensas, amenazada por el terrorismo, que hay que decirlo, se cobró también la vida el fin de semana del soldado Jorge Iván Mosquera Quejada, esto en medio de un ataque del ELN, también en zona rural de La Gabarra, muy cerca de donde el candidato Betancur fue asesinado. A estos hechos se suma en materia de orden público la desactivación de artefactos explosivos en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, un explosivo con 40 kilos de material explosivo que pretendían detonar precisamente los terroristas sobre la vía Panamericana. Y a todo esto se suma también la decisión de una empresa de transportes, Cotransfusa, de detener los viajes nocturnos entre algunos municipios de Cundinamarca y del Tolima por cuestiones de seguridad. Así que es muy complicada la situación de orden público, de seguridad por la que atraviesa el país, y tenemos que dar estas noticias muy lamentables. El asesinato de otro candidato a la alcaldía, esta vez la de Tibú, en norte de Santander. Esto es por todas partes, esto es a todas horas, la violencia desatada en Colombia. Y no tenemos fiscal. Están diciendo que hoy la Corte Suprema de Justicia elegiría 4 curules que tiene vacías, 4 magistraturas que están vacantes desde hace mucho tiempo porque la Corte no se pone de acuerdo. Estos son candidatos que vienen del Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Superior de la Judicatura viene de los políticos, vienen del Congreso de la República. Pero bueno, de ahí tendrán que elegir 4 y entonces está diciendo la Corte que por qué no le manda el gobierno la terna, a ver cómo se orientan, y dicen que ya están negociando la terna. Antes de que haya terna, ya la están negociando entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el gobierno. Esa es la demora para poder llenar, son 5 en total las vacantes que hay en la Corte. Hablan de 4. 5, lo que hay que contar con también la de la Sala Civil de la doctora Margarita Cabello, quien hoy es ministra de Justicia. Entonces sería José Luis Barceló, Fernando Castro Caballero, van 2, Jorge Mauricio Burgos, 3, Luis Gabriel Miranda, de la Sala Laboral, y Margarita Cabello, de la Sala Civil. Muy bien. Son 5 entonces, y no se conoce la terna, y el presidente Duque empeñado en hacer una terna con los amigos de la barra, absolutamente ignorantes en temas penales y criminales, de manera pues que la próxima vez nombrarán en los quirófanos, en los hospitales, a un especialista en ciencias económicas. Esto no hay derecho, o a un distinguido médico internista. En las salas de cirugía tienen que estar los cirujanos, en la fiscalía tienen que estar los penalistas, con capacidad de organización y de manejo. Pero el país necesita una cabeza del poder de instrucción criminal, sobre todo cuando arde por los 4 costados. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Luego de 13 días de que aparecieran los terroristas de las FARC, alias Jesús Santrich, Iván Márquez, Aldinever, Romaña y alias El Paisa en un video armados y amenazando con atacar la institucionalidad, la Justicia Especial para la Paz decidió el viernes expulsar de esa jurisdicción a Santrich y alias El Paisa, lo que deja sin efecto la garantía de no extradición que le dieron al narcoguerrillero Santrich, quien es solicitado por los Estados Unidos en extradición por conspirar para enviar 10 toneladas de cocaína. Garantía de no extradición que le permitió al narcoguerrillero, con la ayuda del Consejo de Estado de la Corte Suprema de Justicia, no solo volarse para el monte, sino posesionarse como representante a la Cámara, a donde asistió por 2 semanas. Para la memoria, en la Hora de la Verdad, estas son las declaraciones que entregó al país el magistrado Jesús Ángel Bobadilla, quien con claridad justificó que Santrich debía quedar en libertad. La sección de revisión del Tribunal para la Paz, mediante decisión mayoritaria aprobada hoy,
resolvió aplicar la garantía de no extradición en favor de Seuxis Pausias Hernández Solarte. La aplicación de la garantía de no extradición se fundamentó en que la sección no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía General de la Nación no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición. Llama la atención que casi que tampoco logran establecer si el que estaba en el video era o no Santrich, porque pasaron 13 días para poder conocerse de esta noticia. Pues esa libertad le permitió a Santrich, la libertad que le entregaron los de la JEP, le permitió a Santrich estar armado y amenazando la seguridad del país, porque claramente, doctor Bobadilla, Santrich no está sembrando lechugas, sino planeando ataques terroristas por cuenta de su idea de protegerlo de la extradición de los Estados Unidos. Qué distinta fuera nuestro futuro y nuestra realidad hoy en el país si hubieran extraditado ustedes a Santrich. Ante el hecho tardío de la expulsión de estos terroristas de la JEP, el presidente Iván Duque se pronunció, pero sin decirlo lo hace entender perfectamente, y es que se trató de una decisión tardía. A mí me parece que la expulsión de Santrich y el Paisa era necesaria hace mucho rato. Hoy ya es una realidad y eso además legitima aún más la causa de perseguir a esos delincuentes, a quienes yo llamé mafioso por mucho tiempo, porque no teníamos ninguna otra palabra para que representara esa conducta delictual de ellos. De acuerdo con la JEP, el 2 de septiembre de este año, la misma JEP unificó los incidentes de incumplimiento contra Márquez, Romaña y Aldinever a raíz del mencionado video. Sin embargo, contra Santrich y alias El Paisa ya había incidentes de verificación desde el año pasado por no cumplir con las citas y los informes a los que se comprometían al acogerse a la Justicia Especial para la Paz. Por lo que la decisión contra Santrich y El Paisa es expulsarlos de ese tribunal que está confeccionado obviamente a la medida de las FARC, como queda demostrado una vez más. Ahora sale la JEP a anunciar la expulsión del terrorista Santrich luego de que ellos mismos, los magistrados de ese tribunal, le dieron libertad porque se trataba de un hombre de paz. Aquí el magistrado Eduardo Cifuentes diciendo algo que se debe haber dicho desde hace mucho rato, mejor dicho, desde el momento en que el otro magistrado Bobadilla decidía dar la libertad a Santrich. Han vuelto a las armas, le han dado la espalda al proceso de paz y por consiguiente la JEP no tiene alternativa distinta que hacer esa declaración, despojarlos de todos y de cada uno de los beneficios. Beneficios de los que gozaron durante muchísimo tiempo, 2 años esperando que hubiera una decisión en firme en contra de alguno de estos terroristas. Definitivamente, no deja de ser un mal chiste, una burla para las víctimas, que la JEP en 2 años no hiciera nada por mantener a los terroristas en una cárcel, sino que se la pasara hablando de incidentes de desacato, incidentes de verificación, mientras los terroristas se armaban para amenazar la seguridad nacional. La JEP tiene una deuda histórica con el país, doctor Fernando. Que nunca ha dicho además en qué consisten las penas alternativas. Ellos no han hablado de cárcel una sola vez, ninguna. ¿En qué van a consistir las penas alternativas? Eso es inaudito. Es la única vez en la historia de Colombia en que alguien lo están juzgando, supuestamente los están juzgando, y no se sabe qué clase de penas se les podrían imponer. Penas alternativas. Los de la JEP nos creen a todos una partida de imbéciles. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Con un sabor agridulce para Colombia terminó ayer la Vuelta a España, la edición 74. Digo agridulce porque el podio de la Vuelta se quedó sin presencia colombiana. Nairo, el mejor de los nuestros, en el 4º lugar de la general y Miguel Ángel López de 5º. En la penúltima etapa, la del sábado, el joven esloveno Tadej Pogačar, con 20 años, hizo de las suyas y no solo le quitó el 3er lugar a Nairo en la general, sino que también le arrebató a Superman López la camiseta blanca del líder de los jóvenes. Sin embargo, Miguel Ángel López se llevó la distinción al ciclista más combativo de la Vuelta. El ganador, como se esperaba, el esloveno Primož Roglič, con 29 años, consiguió su primera carrera grande por etapas. Fue imposible quitarle el liderato desde que lo tomó en la 10ª etapa tras la contrarreloj individual. Recibió un premio de 150.000 euros por ser el ganador de la general. Por detrás de él quedó Alejandro Valverde, compañero de Nairo en el Movistar,
con 39 años. El actual campeón mundial de ruta quedó a 2 minutos 16 segundos y el joven Pogacar tercero a 2 minutos 38. Por equipos, el Movistar campeón, y en la montaña el francés Geoffrey Bouchard fue el ganador. Desde el comienzo de la vuelta, el nombre de Colombia empezó a sonar. El equipo Astana de Superman López ganó la primera etapa, la contrarreloj por equipo. Luego Nairo Quintana ganó la segunda etapa. Miguel Ángel López estuvo 2 veces de líder de la general. Nairo en una ocasión también. Y Sergio Higuita en su debut en una grande se impuso en la etapa 18. Y la parte más amarga, la caída que sufrió Rigoberto Urán y su retiro por la terrible lesión en la etapa 6. Para terminar, se viene el Mundial de Ciclismo de Ruta del 22 al 29 de septiembre en Yorkshire, en el Reino Unido, y Colombia tendrá una nómina de lujo, liderada nada más ni nada menos que por el actual campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, y también estará Nairo Quintana, doctor Londoño. Bueno, no nos fue bien en la Vuelta a España, digámoslo con toda franqueza. En un minuto estará con nosotros la senadora por el Centro Democrático, Generación del 14, Paloma Valencia. El cáncer que carcome a Colombia, el narcotráfico complementado con la minería ilegal del oro. En un minuto, Paloma Valencia estará con nosotros en la Hora de la Verdad.